Dios los bendiga, hermanos, nuevamente esta tarde. Gracias al Señor por la oportunidad que Él nos brinda nuevamente para venir y escuchar la palabra del Señor. En esta tarde les voy a invitar a buscar en sus Biblias el capítulo número 18 del Evangelio según San Mateo. En Mateo capítulo 18 vamos a buscar el versículo 32 en adelante. Esta será la lectura que usaremos como base el mensaje de esta tarde. Gracias al Señor, hermanos. Dios ha sido bueno. Sabemos que en medio de la lucha, en medio de las pruebas, el Señor siempre ha estado con nosotros. Agradecemos a nuestro Dios y rogamos a nuestro Dios para que la obra siga adelante y que los hermanos todos continuemos fieles a nuestro Salvador. Si lo tenemos, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Voy a leer aquí el versículo 32 en adelante. Dice así la Escritura: Entonces, llamándole su señor, le dice: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones a cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias. Creemos, Señor, en tu presencia. Tu palabra ha dicho que donde dos o tres se congreguen, ahí tú estás en medio de ellos. Alabamos, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por esta porción de tu palabra. Habla en nuestros corazones. Ruego, Padre, que me uses como un instrumento. Habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. En esta tarde, hermanos, quiero compartir el tema, un tema muy importante como cada uno de los temas que la palabra de Dios nos da. Quiero hablar sobre cuando la confianza se pierde. Esto es muy importante porque muchas de las veces, hermanos, en muchas ocasiones, nosotros podemos, quizás a lo mejor ofendimos o tal vez hicimos algo que dañó a la otra persona. Y cuando eso sucede, hermanos, nosotros tenemos que ir de inmediato buscando el perdón de aquella persona ofendida. Hermanos, y qué bendición cuando encontramos el perdón y podemos arreglar las cosas unos con otros, porque esto es importante. Como humanos tendemos a fallar y a cometer errores que a veces lastiman la vida de los demás. Ha habido muchos matrimonios que se han ofendido el uno al otro, que quizás a lo mejor le ha fallado el uno al otro, y estas cosas han ocasionado, hermanos, que el corazón de la persona ofendida, hermanos, esté dolida hasta el punto de llegar a la amargura. Pero es necesario que nosotros aprendamos no solamente, hermanos, a pedir perdón, pero también a perdonar. Es importante eso, hermano. Entonces, cuando la persona logra el perdón de la persona ofendida, para esa persona es una bendición, es saludable, es quitarse un peso de encima. Pero tenemos que entender que cuando nosotros fallamos, cuando nosotros ofendemos, cuando hacemos cosas que lastiman a los demás, estamos corriendo el riesgo de perder la confianza de la otra persona. La confianza es una línea muy finita que se puede quebrar muy fácilmente, hermanos. Entonces es importante que nosotros guardemos el cuidado, tengamos el cuidado de mantener la confianza, que la gente que confía en nosotros pueda seguirlo haciendo por el resto de nuestra vida. Porque cuando ya nosotros hemos perdido la confianza, y cuando la gente ha perdido la confianza en nosotros, las cosas comienzan a dar otro giro. Así que en esta noche, hermanos, vamos a ver a la luz de la palabra de Dios qué cosas podemos hacer si es que hemos hecho algo que ha hecho perder la confianza de las otras personas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Según la Biblia, hermanos, en este mismo capítulo, el versículo 15 y 17, aquí la palabra del Señor, el Señor mismo nos enseña, nos revela la primera cosa que debemos de hacer. La primera cosa que nosotros tenemos que hacer cuando estamos en esa situación donde hemos perdido la confianza, la gente ha perdido la confianza en nosotros. La primera cosa que tenemos que hacer, hermanos, es buscar ayuda.
Necesitamos la ayuda de Dios, principalmente la ayuda de los hermanos, la ayuda de la iglesia. Hay que buscar ayuda, hermanos. El capítulo 18 donde estamos, el versículo 15, dice así: por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. El asunto es entre dos personas. Cuando se trata de una ofensa de uno a otro, estos dos deben de arreglar el asunto, deben de aprender a solucionar sus problemas. Yo creo que lo importante, lo más importante de todo, hermanos, no es no tener problemas, porque en algún momento nosotros los vamos a tener. Aquí yo creo que lo más importante es saber qué hacer cuando tengamos esos problemas. A lo mejor ofendimos uno al otro, como dice el versículo aquí: si alguno pecó contra el otro. Si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Estás tratando de arreglar el problema. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ya se arregló el asunto. Y qué bonitas son las reconciliaciones, hermanos. Especialmente cuando se trata del matrimonio. Cuando el matrimonio tiene algún altercado, alguna desaveniencia, y se piden perdón el uno al otro, hermanos. Qué hermoso es ese bonito tiempo. Es una cosa maravillosa poder saber arreglar las cosas. Ahora bien, suele suceder que muchas veces no se arreglan tan fácilmente los problemas. Dice el versículo 16: mas si no te oyere, porque no quiere arreglar la persona el problema, no te quiere perdonar. Dice: toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o de tres testigos conste toda palabra. Estás buscando ayuda. Esto es lo que estamos diciendo, hermanos. No te puedes hundir en la desesperación diciendo: bueno, ya no se pudo arreglar nada, ni modo, se has hecho a perder todo el asunto. No, busque ayuda, hermano. Ya intentó, usted está tratando de arreglar el asunto. ¿Cuántos padres, hermanos, cuántos padres no tienen problemas con sus hijos? Hay hijos que están teniendo problemas con sus padres. Hay matrimonios teniendo problemas el uno contra el otro, hermanos, y no podemos continuar así. Tenemos que aprender a arreglar nuestros problemas. Hay que arreglarlos, hay que buscar la solución. Si no pudimos hacerlo nosotros mismos, busque ayuda. Busque ayuda. El versículo 17 dice: y si no oyere a ellos. Ya trajiste ayuda, ya vinieron los dos o tres hermanos a apoyarte para arreglar el asunto. Y si aún así no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Hay que llevar el asunto a la iglesia. La iglesia tiene autoridad. La iglesia tiene poder. Dios ha establecido que en la iglesia se solucionen los problemas que conciernen a la iglesia. Es importante eso, hermanos. Estamos buscando ayuda. En la iglesia tiene que haber alguien que tenga la suficiente sabiduría y el conocimiento que nos ayude a salir del problema. Gracias a Dios por las iglesias que cuentan con un pastor que tiene la capacidad para aconsejar a aquellas personas que lo necesitan, hermanos. Gloria a Dios por los pastores, por las consejerías que se dan, por la ayuda espiritual que se les brinda a las gentes que están pasando por alguna situación como esta. Pero sobre todo, gracias a Dios por los pastores que predican y enseñan todo el consejo de Dios para que estas cosas no sucedan en su iglesia, hermanos. Entonces hay que buscar ayuda. Y aún dice el versículo y concluye diciendo, hermanos: y si no oyere a la iglesia, porque esta persona está aferrado a no arreglar el problema, entonces dice: tenlo por étnico y publicano. Ni modo, déjalo ir. Ya el asunto se tornó difícil y la persona no quiere arreglar el problema, entonces déjalo allá. Que el problema ya se acabó ahí, hermanos. Necesitamos aprender que las cosas tienen que ir paso por paso. Arreglo yo mi problema, no lo quiere solucionar la otra persona, busco ayuda, traigo a la ayuda para que podamos solucionarlo, no lo quiere, lo llevo a la iglesia, tampoco, entonces bueno, ya lo suelto, ya lo dejo. Si no lo quiso arreglar la persona, yo por lo menos lo intenté. Estoy tratando de arreglar ese problema que es muy esencial para nuestra vida espiritual. La segunda cosa que necesitamos hacer cuando la confianza se pierde, hermanos, dijimos que hay que buscar ayuda, pero también no lo vuelvas a hacer, hermano.
Para que la confianza se restablezca, se necesita, hermanos, que nosotros aprendamos a ya no volverlo a hacer. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, quiero que veamos ahí parte de una historia. Mira lo que dice ahí, el capítulo número 8. Busquemos el versículo número 10 y el 11 también. Dice: y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie más que a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Y ella dijo: Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. En otras palabras, no lo vuelvas a hacer. Hermanos, la confianza, cuando se pierde la confianza, hermanos, vamos a batallar para restablecer la confianza nuevamente. Y para eso nosotros tenemos que pasar un largo tiempo para convencer a la persona que ya cambié, que ya cambié. Hay tantas familias, hermanos, luchando con hijos que están metidos en las drogas y que les hacen promesa a los padres con tal de sacarles el dinero: ya voy a cambiar, ya no voy a hacerle a la droga. Y hermanos, si los padres les creen y les dan dinero, y la primera cosa que hacen es que se van a conseguir más droga, hermanos. Una de las cosas que creo que es necesario que los padres deben de hacer con sus hijos cuando estos andan metidos en drogas, deben de darles tiempo. Denles tiempo para poderles creer. Hay que esperar que ya no lo va a volver a hacer. Hay que esperar largo tiempo, bastante tiempo, para que nos pueda convencer, hermanos. Entonces es importante, hermanos, si nosotros vamos a querer restablecer la confianza entre nosotros, entre los hermanos, entre la pareja, entre las familias, y aún en el trabajo, necesitamos nosotros no volverlo a hacer. Hay que tener el cuidado, hermanos, de hacer y seguir los consejos de nuestro Dios. En tercer lugar, hermanos, si nosotros queremos restablecer nuestra confianza, tenemos, hermanos, hay una tercera cosa que tenemos que hacer. Hay que entender que si nosotros continuamos haciendo o cometiendo alguna ofensa o algún agravio contra algún hermano, hay que entender que esto nos traerá graves consecuencias. Va a haber consecuencias. Mire también el capítulo 5 de este mismo evangelio, hermanos, por favor. El evangelio de Juan, capítulo 5. Quiero que busquemos el versículo 14, por favor. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Y después le halló Jesús en el templo. Está hablando de aquel hombre que estaba enfermo, que no podía caminar, y el Señor lo sanó milagrosamente. Y dice la Biblia que se lo encontró el Señor en el templo. Y qué bendición que cuando las personas sean sanadas por el Señor, estén en el templo. Porque hay muchas personas que en el hospital piden oración y luego hacen promesas diciendo: nada más saliendo de aquí, yo voy a ir a la iglesia a agradecerle a Dios. Y salen del hospital y jamás se paran en la iglesia. Qué bendición, porque este hombre de perdido el Señor lo encontró en el templo. Y le dijo, mira lo que le dijo: he aquí, has sido sanado. O sea, tu problema fue solucionado, ya se arregló tu problema. Ahora te voy a hacer un encargo, dice el Señor: no peques más. No peques más, no lo vuelvas a hacer. Y le dice la razón por qué le recomienda que no lo vuelva a hacer: porque no te venga alguna cosa peor. Las cosas se van a poner peor si no consideras arreglar el asunto. O sea, si persistes en seguir pecando, si persistes en seguir haciendo las cosas a tu manera, las cosas se van a ir empeorando cada vez más. ¿Cuántas personas en este momento, hermanos, están viviendo una vida completamente vacía, sin Dios, sin esperanza, sin propósito en su vida? Y todo porque continúan en el pecado. Conocen el camino, saben la verdad y saben de la Biblia, y aún así siguen pecando. No quieren dejar de pecar, y cada vez las cosas les van saliendo peor. Tienen problemas y más problemas, y van creciendo sus problemas. Y el problema mayor será cuando lleguen al final del infierno, para ser condenados entre las llamas del infierno. Ese será un grave problema, porque de ahí nadie saldrá. Todo porque no quisieron arrepentirse y confiar en la vida del Señor Jesucristo.
Así que en esta noche, hermanos, tenemos que considerar que la confianza, hermanos, para poderla restablecer necesitamos buscar ayuda. Además de eso, necesitamos no volverlo a hacer. Y debemos entender que si lo seguimos haciendo, hermanos, esto nos traerá graves consecuencias. Ahora, una pregunta que pudiéramos hacer en cuanto a esto, hermanos. ¿Podemos seguir ofendiendo? ¿Podemos seguir pecando porque estamos bajo la gracia de Dios? ¿Podemos continuar pecando porque ahora estamos ya bajo la gracia de Dios? Alguna persona me dijo, bueno, yo soy salvo por la gracia de Dios. Estoy bajo la gracia de Dios. Tengo la garantía, la seguridad de mi salvación. Yo sé que al morir yo iré a la gloria con Cristo. ¿Puedo matar a alguien y todavía voy a ir al cielo? Un momento. ¿Cómo está eso? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 6. Es una cosa importante, porque algunos tienen un concepto completamente errado al respecto, y es la razón por qué viven como viven. Romanos capítulo 6, versículo número 15. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Toda persona que fue salva por la gracia de Dios debe continuar como un verdadero creyente. No puede continuar en su pecado. El pecado lo aparta de Dios. La Biblia dice que el pecado es la única cosa que hace una división entre Dios y nosotros, según Isaías 59. Allí la palabra de Dios nos dice que nosotros hemos hecho una barrera, una división entre Dios y nosotros. Y causa de nuestro pecado, por esa razón no podemos tener comunión con Dios. Entonces no podemos pecar. Si una persona es salva, entonces esa persona debe de vivir como un hijo de Dios. Cuando nosotros queremos restablecer la confianza entre las demás personas, tenemos que entender, hermanos, tenemos que comprender que nosotros no podemos continuar haciéndolo. Tenemos que seguir las normas bíblicas bajo la gracia de Dios, el perdón de Dios y la misericordia del Señor. No podemos seguir ofendiendo y pecando, hermanos, simplemente por el hecho de estar bajo la gracia. Por el contrario, nosotros debemos de continuar buscando ser mejores personas, mejores individuos cada vez más y más. Así que gracias al Señor por la gracia y la misericordia que se nos fue brindada, que se nos fue presentada, hermanos, el día de nuestra salvación. La gracia de Dios ha sido suficiente para que nosotros podamos tener una nueva vida en Cristo. Si antes guardábamos rencor, si antes nosotros vivíamos de esa manera, hermanos, hoy nosotros no debemos guardar rencor de ninguna manera. Nuestras vidas deben ser hermanos, tan diferentes y tan consagradas y tan entregadas al Señor que no deberíamos nosotros albergar amargura y descontento y enojo contra ninguna persona. Nadie, hermanos, debería guardar en su corazón algo en contra de los demás. Si hay alguna cosa, como dijo el Señor Jesucristo, si tú vienes al altar y traes tu ofrenda, ahí vienes a traer tu ofrenda al Señor, y ahí en el altar te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda. Ve y vuelve en amistad primero con aquella persona y luego vienes y ofreces tu presente o tu ofrenda. Qué importante es eso, hermanos. La gracia de Dios hace que nuestras vidas cambien, seamos distintos, seamos diferentes. Por esa razón nosotros vamos a procurar una vida diferente, una vida bajo la gracia de Dios, con el amor de Dios y el amor hacia nuestros hermanos. Y por último, la última cosa que podemos ver en esta tarde, hermanos, es que si vamos a restablecer la confianza, hermanos, cuando la confianza se pierde, nosotros tenemos que hacernos esta otra pregunta. ¿Qué debemos hacer con los que persisten en pecar? Los que persisten haciendo las mismas ofensas. ¿Qué debemos hacer con aquellas personas? La Biblia dice, el apóstol Pablo le recomendó a Timoteo, busquen la primera carta de Pablo a Timoteo, primera de Timoteo capítulo número 5, el versículo número 20 de la palabra del Señor. Mire lo que dice aquí la palabra. A los que pecaren, repréndelos delante de todos, para que los otros también teman. Qué importante es este texto.
Algunas veces nosotros pasamos por alto las cosas que suceden en medio de nuestras iglesias, hermanos. Simplemente porque no queremos llamar la atención, o no queremos ofender, o no queremos que la persona se ofenda. Pero la palabra de Dios dice que si hay personas que siguen persistiendo en pecar, siguen pecando y siguen ofendiendo, siguen trayendo ofensa, hermanos, principalmente al nombre de Dios, y luego quizás a su iglesia, a su familia, están trayendo vergüenza, hermanos, por su pecado, dice que estas personas deben ser reprendidas. Hay que reprenderlos. No los podemos dejar a que continúen haciendo lo que quieren. Hay que llamarle la atención. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo está haciendo cuando la Biblia dice que no lo debe de hacer? Deberíamos tomar en consideración semejantes palabras, hermanos. Repréndelos. Y luego dice, delante de todos. Es importante cuando leíamos en el capítulo 18 y versículo 15 al 17 del Evangelio según San Mateo, cuando el Señor recomendó que arregle su problema entre él y la otra persona solos. Pero cuando el problema no se soluciona solos, entonces llévalo a la iglesia, delante de todos. Y dice la razón por qué. ¿Por qué tiene que ser así? Para que los otros también teman. Debe de haber temor de Dios en el corazón del pueblo cristiano. Le voy a dar un pequeño ejemplo. Cuando los padres ven a sus hijos y alguno de ellos tiene algún mal comportamiento, muchas veces el padre castiga al hijo del mal comportamiento y lo hace delante de todos. Y lo hace para que los otros también teman, para que sepan que les va a pasar lo mismo si no se portan bien. Así nosotros en la iglesia, hermanos, es una autoridad que Dios le dio a la iglesia. La iglesia debe ser, hermanos, debe tener esta autoridad para tener semejante, hermanos, acción sobre aquellas personas que continúan pecando. Ahora debemos de considerar qué clase de pecado. Pecados conocidos, pecados que la gente se dio cuenta, cosas que fueron públicas, que se hicieron públicas y que de alguna manera están ofendiendo a la iglesia, que están trayendo descrédito a la iglesia. Hay que predicar y enseñar y hay que amonestar y reprender delante de todos para que los otros también teman. Hermanos, cuando hablamos de que la confianza se pierde, nosotros tenemos que tomar en cuenta que estamos, hermanos, nuestra confianza es una línea muy finita que se puede romper en cualquier momento. He sabido de hombres que engañaron a su esposa y por la misericordia de Dios, su esposa lo perdonó. Y ahora ellos viven juntos todavía y caminan juntos, pero ella ya no le tiene la misma confianza, porque la confianza se rompió. Igual he sabido de casos que han sido a la inversa, hermanos. Igual también de esa misma manera, ahora el esposo ya no le tiene confianza. La confianza se pierde. Es igual como cuando un hijo le roba a sus padres. Sus padres con el amor de padres lo perdonan, pero ya no le tienen confianza. Entonces es importante considerar, tomar en cuenta los consejos de la palabra de Dios, de que aunque nosotros, hermanos, somos cristianos, debemos de guardar nuestro testimonio, de guardar nuestra vida delante de Dios para que nunca se pierda la confianza. Debemos de vivir de acuerdo a la escritura, a la palabra de Dios, buscando y siguiendo el consejo de Dios para que no cometamos errores que nos hagan perder la confianza. Es importante lo que Pablo o lo que el escritor de Hebreos menciona, hermanos, en el capítulo 12. En Hebreos capítulo 12, donde dice, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La recomendación es que pongamos nuestros ojos en Cristo. Hay que mantener nuestra mirada en Cristo. Y creo que hay una razón por qué. Es porque Él nunca nos fallará. Los hombres fallamos. Los seres humanos fallamos. Hombres y mujeres, jóvenes, señoritas y niños fallamos. Pero hermanos, Dios nunca falla. Debemos mantener nuestra mirada
en el Señor Jesucristo, y no solamente para mantener la confianza en nuestro Dios, sino para seguir su ejemplo y que nosotros nunca le fallemos a los demás, para que podamos nosotros mantener la confianza entre unos y otros. Gracias a Dios por la hermandad que hay en Cristo Jesús, por los hermanos en Cristo, que nos podemos llevar bien, que podemos convivir y podemos, hermanos, vivir de tal manera confiando entre los unos y los otros, solamente porque hemos podido ganar esa confianza. La confianza es algo que uno tiene que levantar, uno tiene que establecer, hermanos, pero siempre con el cuidado de que no se vaya a romper. No podemos, hermanos, seguir avanzando despreocupadamente, descuidadamente, porque nuestra confianza se va a romper y para restablecerla será bastante difícil. Que esta tarde, hermanos, podamos tomar acción en nuestra propia vida. ¿Qué cosas hemos hecho nosotros? Ni siquiera voy a hablar de lo que han hecho otros contra nosotros, porque aquí no se trata de eso, hermanos. No se trata de pensar lo que me han hecho a mí, las personas que me han fallado en la vida, sino se trata de lo que yo he hecho. ¿Cuántas veces le fallé a mis hermanos en Cristo? ¿Cuántas veces le fallé quizás a la esposa, o si es mujer, al esposo? ¿O cuántas veces le fallé a mis hijos como padres? O como hijos, ¿cuántas veces les fallé a mis padres? O como cristianos, miembros de la iglesia, ¿cuántas veces le he fallado a mi iglesia? Consideremos eso, hermanos. Consideremos que muchas veces le estamos fallando a los demás, no solamente a nuestro Dios, pero le estamos fallando, inclusive le fallamos al pastor. Y cuando eso sucede, la confianza se pierde. Así que arreglemos nuestras vidas, vayamos al Señor y busquemos perdón de Dios, y arreglemos que nuestra confianza se restablezca una vez más. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos para pedir al Señor que nos ayude. Padre Dios, damos gracias, Señor, nuevamente por el día de hoy. Te alabamos, te bendecimos. Sabemos, Señor, que es difícil cuando la confianza se pierde. Pero Padre, sabemos que por tu gracia, por tu amor, por tu presencia y tu poder, podemos restablecer nuevamente esa confianza. Gracias, Señor, porque tú cambias las cosas. Tú haces posibles aquellas cosas que eran imposibles. Te ruego, Señor, para que en esta noche cada persona, cada hermano, cada hermana que estamos escuchando el mensaje, Señor, consideremos cuántas veces hemos ofendido, a cuántas personas les hemos fallado y la confianza se ha quebrado, Señor. Padre, perdónanos principalmente, perdónanos por fallarte a ti y aún fallarle a nuestros hermanos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a arreglar nuestras vidas, a ser fieles delante de ti. Padre, que en esta noche cada persona que está escuchando, donde quiera que se encuentren, Padre, hasta ahí llegue tu palabra y traiga la convicción a los corazones. Señor, gracias de nuevo. Continúa con nosotros, guárdanos en tu mano, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.